Saludos, soy Niolka Quiñones, psicóloga industrial y coach ejecutiva. Y hoy tengo a hablarte cómo es liderar cuando es solitario en la cima. Vamos a aprender a trabajar con crear nuestra tribu y crear nuestra confianza para manejarnos en esos momentos de reto cuando se siente solitario. Así que te invito a que utilices una hoja de papel y tengas así listo ese material, porque vamos a estar haciendo diferentes preguntas que nos van a permitir reflexionar y trabajar con esa perspectiva de liderar y sentirnos acompañados en ese proceso de liderar. ¿Qué emociones despierta en ti liderar cuando se siente solitario en la cima? Ya hiciste tu trabajo de emprender, tienes tu empresa funcionando, pero de momento cuando estamos en esos momentos de grandes ansiedades y de gran estrés y de muchas expectativas que están brindándose para nosotros, se siente solitario. Cuéntame, ¿qué sientes en ese momento? Saca tu hoja de papel y comienza a escribir esas pequeñas palabras que te están viniendo a la mente en este momento, visualizando ese momento en que sientes que lograste muchas cosas, estás en un patrón de crecimiento, pero se siente solitario. ¿Qué nos dicen empresarios a los cuales le hemos hecho la misma pregunta? Nos hablan de miedo. Nos hablan de que se sienten aterrados porque las decisiones que están tomando no solo le afectan a ellos, sino a todas las familias que dependen de sus decisiones en este punto histórico. Y eso aterra. Otros sienten frustración porque no saben con quién hablar en un momento en el cual hablar con alguien es necesario. Así que se sienten solos, frustrados en ese momento porque no saben cómo dirigirse y manejar esa frustración que viene con estar en esa posición de liderazgo. Otros sienten mucha incertidumbre, mucho pesar porque no saben cuáles son las expectativas a futuro que van a tener para ellos y para las personas que dependen de ellos. Un poco también a veces sentimos orgullo y satisfacción porque hemos logrado mucho y hay que pararnos y reconocer que hemos trazado un camino de éxito con mucho esfuerzo, con mucha energía que hemos metido a nuestra encomienda. Así que necesitamos trabajar ese elemento de sentir ese orgullo y apreciarlo y nosotros sentir que hemos logrado ese éxito por nuestro camino andado. Así que importante, ¿qué escribiste ahí? ¿Cuáles son esos sentimientos que tú estás teniendo ahora que estás en la cima, en el logro de tus sueños de emprendimiento? Como cualquiera que sea el paso de lo que sientas, hoy tenemos que tomar una decisión y hoy tenemos que empezar a movilizarnos. Y los grandes cambios a veces pensamos que requieren unos pasos agigantados, pero en realidad lo que requieren es que nosotros, número uno, tomemos la decisión de que vamos a hacer las cosas diferentes y empecemos a poner nuestros pies hacia adelante y demos un pequeño paso. Y tras esa decisión, una acción inmediata que nos ayude a movilizarnos. Este tiempo en el cual te activas a tomar la decisión que hace la diferencia. Voy a compartirte algo que voy a estar activando en diferentes momentos y se trata de la regla de los 5 segundos. Esa regla de los 5 segundos, para los que me han escuchado antes, no es otra cosa que algo que creó Mel Robbins. Mel Robbins es una podcaster bien famosa, tiene varios libros. Buenísimo escucharla porque trae un mensaje bien compasivo. Y en ese elemento ella nos habla de un periodo en su vida que fue extremadamente difícil, cuando todo le estaba saliendo absolutamente mal. Y nos tiramos en el mar de los lamentos. Ella estaba en el mar de los lamentos, no sabía cómo movilizarse hacia el futuro. Y ella de momento ve un video de un cohete yendo hacia el espacio y empieza en ese cohete el 5, 4, 3, 2, 1 y ese cohete se va a alcanzar las estrellas. Y en ese momento le llegó la epifanía, ¿verdad? Ese mensaje que le llega, donde ella decide que es el momento de accionar.
Y cada vez que ella se encontraba en ese momento de gran angustia, de gran frustración, de depresión, donde no sentimos ganas de actuar, se iba a activar esa regla de los 5 segundos, y cuando empezara ese conteo regresivo, 5, 4, 3, 2, 1, ahí iba a activarse a hacer lo que se había determinado hacer. Y eso hizo la diferencia entre quedarse paralizada o accionar y llegar a otras cosas con un solo pequeño paso, que es la decisión. Y eso es lo que quiero que tú hagas hoy día, y es esa decisión para enfrentar cómo transformar ese liderazgo y que no se sienta ese vacío cuando estamos en la cima, y que lo puedas gestionar de una forma saludable para ti y para los que te rodean. Todos los líderes desean crecer y no es necesariamente un camino fácil, ¿verdad? Pero el gran obstáculo es que muchos no saben cómo hacerlo. Y en el momento que tomamos la decisión, quiero crecer, quiero hacer las cosas diferentes, pues todo comienza, ¿no? Y en este momento lo que vamos a hablar es que todo comienza, número 1, con la aceptación de quiénes somos, de cuál es nuestra historia, de cuáles son esas áreas de oportunidad que yo tengo. Porque en la medida en que estemos cómodos con lo que somos, nos va a permitir explorar y ver ese mundo y esas oportunidades de una perspectiva más amplia. Está completamente demostrado, ¿verdad? Han habido diferentes investigaciones sociales que reflejan que en la medida que tú te conoces a ti mismo, que sabes aceptar tus vulnerabilidades y que tienes la capacidad de expresarlas con otras personas, te libera y te permite accionarte, te permite ampliar tu espectro creativo, te permite innovar porque te quita ese miedo que amarra. Y eso es lo que vamos a estar haciendo hoy, porque tenemos que empezar contigo mismo a conocerte. Tenemos que activar esa oportunidad de poder entender quién tú eras antes de que todo el mundo te dijera quién eres. Y eso suena como medio un trabalengua, ¿verdad? Como que quién tú eras antes que otros dijeran quién tú eras. Pues sí, porque empezamos a escuchar historias de nosotros y empezamos a tener un diálogo que crea una persona diferente de la que nosotros originalmente somos. Y hay que tener extremo cuidado con eso. Así que hoy vamos a hacernos esa pregunta: ¿quién tú eras antes que otros te dijeran quién eres? Vas a coger ese papel y vas a ponerme en una columna a la izquierda y una a la derecha. Y me vas a escribir en la de la izquierda quién tú eras originalmente. ¿Cuál era ese diálogo interno que tú te decías a ti mismo? Que tú recuerdas haberte dicho a ti mismo de quién eras. ¿Cuáles eran esos sueños antes de estar donde estás hoy día? Y en el camino me vas a colocar a la derecha cómo en el camino te fueron poniendo etiquetas. Y nos ponen la etiqueta de no estábamos listos, vas muy apresurado, tu sueño es muy grande. Ya, tú tienes un gran sueño, pero no tienes la capacidad de manejar la gente. ¿Ves? Nos vas metiendo ideas en la cabeza. ¿Cuáles fueron esas ideas que te pusieron a ti? Porque es importante conocer quién tú eres y cuáles fueron esas historias que te hicieron creer. Las historias que nos contamos importan. ¿Por qué importan? Cuando yo me paro frente a ese espejo, me empiezo a hablar a mí mismo, empiezo a ver qué yo veo de mí, refleja y se expresa en la forma en que lidero y me manejo con otros. Si yo pienso que no tengo la capacidad de manejar lo que estoy teniendo en mis manos, cuando yo vaya a trabajar con la gente, eso es lo que voy a empezar a demostrar. No hay otra cosa. No puedes liderar bajo el concepto de lo que otros pusieron en tus hombros. Tienes que hacer una reflexión y entender cuáles fueron esas creencias limitantes. Ahora bien, ya trabajamos en esa narrativa personal, clave e importante, pero ahora vamos a entender nuestro cuerpo, porque si tu cuerpo pudiera hablarte, ¿qué diría? Saca ese papel y escribe al lado de esa nueva narrativa personal que está contando tu cuerpo en este momento. ¿Qué necesita? ¿Necesita dormir? ¿Necesitas un terapeuta? ¿Necesitas ir a correr, activarte? ¿Qué está diciendo tu cuerpo que necesita? Es extremadamente crítico porque nosotros no podemos liderar y manejarnos con un cuerpo que no nos sostiene.
Y es importante reconocer dónde estamos, porque cuando llevamos nuestro cuerpo al máximo, es bien difícil volver hacia atrás. Quiero que piensen en esto como ¿verdad? Cuando vamos a tostar pan en la mañana, ¿verdad? Todos nos gusta un buen pedazo de pan y vamos y lo tostamos. Si nosotros nos excedemos en tenerlo más tiempo del debido en el tostador, podemos volver a la versión original del pan. ¿Se podrá manejar esa versión y es comible? Pues esta pregunta, ¿verdad? En mi caso, pues no, porque cuando está muy quemado ya no hay posibilidad de manejarlo. Pero cuando estamos a una temperatura adecuada, ¿verdad? A un tostado adecuado, pues podemos, ¿verdad? Disfrutarnos ese pan. Piense eso en su cuerpo. Si se llegó a tostar al extremo, podemos revertirlo. Si usted tiene quemaduras de segundo, tercer grado, ¿verdad? Va a tomar mucho tiempo en revertirlo. Proceso muy doloroso. Pero si ya nosotros sabemos, ¿verdad?, cómo se está manejando nuestro cuerpo, ya sabemos que nos estamos calentando, que esa temperatura que estamos recibiendo, ¿verdad?, esos rayos están siendo dañinos para nosotros y paramos en un momento justo y nos vamos y cogemos un descanso, podemos retornar con nuevos bríos. Y eso es extremadamente importante para liderar, porque cuando ya usted ha logrado todo el trasfondo que ha logrado en su empresa, estar liderando completamente quemado no trae resultados, trae consecuencias. Y son consecuencias letales para su empresa. Y no nos podemos dar ese lujo. Así que hoy es más que importante que busquemos y reconozcamos cómo se siente nuestro cuerpo, qué habla, qué dice, qué nos pide, y accionemos hacia ese pedido. No podemos ir por la vida ignorando nuestras necesidades. Si no cubrimos nuestras necesidades básicas, lo demás no se va a poder sostener. Ya trabajamos en nuestra narrativa personal, reescribimos nuestra historia y nuestra propia percepción. Entendimos cómo se está comportando nuestro cuerpo, qué dice, qué habla, y vamos a accionar hacia él. Ahora necesitamos entender quién es nuestra gente, porque el liderazgo no tiene que ser solitario, tiene que ser manejado. No podemos tener las conversaciones con todas las personas que antes hubiéramos podido tener, porque ahora llegamos a un espacio donde cada conversación cuenta y cada persona cuenta de una forma diferente. Así que lo primero que quiero que hagan en ese papel, usted me va a escribir de 2 a 3 personas que te sostienen y con quienes tú cuentas en tu liderazgo. Es extremadamente importante que después de escribir ese nombre de esa persona, tú puedas dejar saber cuál es el rol que juega esa persona en tu vida. Nosotros somos seres sociales. Vinimos a este mundo a conectar. Así que es extremadamente importante entender cuál es ese propósito de esa conexión. Y más importante es entenderlo para nuestro liderazgo. Si nosotros no logramos entender eso, vamos a ir sin intención a manejar nuestras relaciones y se va a sentir solitario. Pero si lo gestionamos, podemos manejar. Está la persona a la que uno le puede contar algo difícil que le está sucediendo y te va a hacer las preguntas adecuadas para poder reflexionar sobre lo que estás pasando. Está la persona que nos va a prestar su oído y vamos a poder hablarle, desahogar, ¿verdad?, lo que estamos sucediendo, y tiene una escucha que nos hace sentir bien, nos da bienestar. ¿Sabemos cuál es esa persona que tenemos en nuestra tribu? ¿Sabemos quiénes son esas personas? ¿Tenemos un rol para cada una de las personas que nosotros tenemos? ¿Entendemos cuál es esa conexión dual que guardamos unos con otros? Así que es extremadamente importante tomarnos ese minuto, nombre de la persona y qué rol juega contigo. Ahora que ya tienes un inicio de poder definir tu tribu, te tengo buenas noticias. Este primer paso que has dado en fundamentar quién es la gente que te acompaña y cuál es el rol que juega en el desarrollo tuyo como líder y de tu empresa, te da y te amplifica
ese elemento de propósito, ¿verdad? La conexión es la razón por la que estamos aquí, ¿verdad? Como seres humanos. Una vez tú conectas, logras tener ese propósito y ese sentido de pertenencia y de propósito en la vida. Así que hoy más que nunca estás en el camino más cercano al éxito tuyo como líder, porque ya cuando nosotros entendemos dónde estamos, quiénes nos acompañan, qué rol juegan, cuáles son los límites, ¿verdad? Porque aquí, dentro de ese proceso de conectar, nosotros necesitamos saber a dónde conectamos. No podemos conectar un electrónico, usando esta metáfora, un electrónico 110 en una conexión 220, porque nos va a explotar ese encer. Así mismo ocurre con las conexiones. Usted tiene que conocer y entender cuáles son las limitaciones y cuáles son las fortalezas de cada una de las personas en su tribu. Porque si usted trae una situación a una persona que no va a ser de beneficio para su situación, usted necesita que lo escuchen. Vamos a un ejemplo, usted necesita que lo escuchen. Y va a esta persona que usualmente lo que le trae es recomendaciones ya directamente de lo que usted le está planteando. Y usted solo necesitaba que le escucharan, no que le dijeran qué hacer. Esa no es la persona, ¿verdad?, adecuada para ir en esa circunstancia. Y eso lo tenemos que tener claro para evitar que se sienta solitario este camino de liderazgo. Ahora bien, ya estuvimos trabajando con qué significa vivir nuestra historia. Si nosotros vivimos a través de la historia de lo que otros piensan de nosotros y nos hacen creer, o si creamos nuestra propia narrativa y manejamos nuestra historia de una forma estratégica y asertiva. Segundo, aprendimos la importancia de cuidar nuestro cuerpo y de lo importante que es escucharlo. Con un cuerpo agotado no podemos liderar. Y por último, aprendimos la importancia de la compañía, de esa tribu importante que nosotros debemos desarrollar para asegurar manejar cuando tenemos frustraciones, cuando tenemos alegrías, cuando las cosas van en el rumbo en que nosotros queremos. Necesitamos aliados a nuestro lado. Y el momento para accionar eso es ahora. Recordemos esta regla de los 5 segundos. Usted va a visualizar ese cohete a punto de salir hacia el espacio y hacia sus metas y los objetivos que tienes en tu empresa, y el momento de accionarte es ahora. 5, 4, 3, 2, 1. Este es tu momento.